En este programa de Caza Etapas, el podcast de ciclismo que podéis encontrar en iVoox, en Spotify, en el resto de plataformas y hoy también en YouTube, contamos con una sorpresa muy especial. Tenemos con nosotros al periodista ecuatoriano Marcelo Hernández. Estamos hablando, y no exageramos, del mayor experto en ciclismo del país de los cuatro mundos. Desde diversos medios y su cuenta de Twitter da buena cuenta de ello. Hola, Marcelo. Hola, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Un abrazo, muchas gracias por tenerme acá. Igual también un saludo a todos los seguidores de Caza Etapas, de los cuales yo también me cuento como uno. Yo sí también sigo el podcast desde hace ya algunos meses. Y pues bueno, muy feliz de estar acá. Muchas gracias por esas generosas palabras. Pero sobre todo, pues muy contento de siempre de poder comentar sobre ciclismo, específicamente sobre ciclismo ecuatoriano en espacios como este, pues. Buenas, Marcelo, encantados de tenerte aquí y vas a dar mucha información, seguro que muy interesante para nuestros oyentes. Y lo dicho, que es un placer tenerte aquí. Muchas gracias, Pau. Y insisto, muchas gracias a ustedes por tenerme. Y pues es un gran gusto estar acá. Como les decía, yo también soy asiduo del podcast, así que estar ahora de este lado, pues me da mucho gusto estar ahora participando. Muy bien, Marcelo. Entrando ya en materia, como bien has avanzado, vamos a comentar sobre el ciclismo ecuatoriano y más en profundidad sobre el nuevo rol, el nuevo papel que va a tener que afrontar Richard Carapaz. Así que si te parece, vamos a contar la última hora sobre el accidente de Egan Bernal y ya entramos en materia. Claro, por supuesto. El 1 de febrero, último día del que hablamos de Egan Bernal en este podcast, los partes médicos indicaban una evolución en la unidad de cuidados intensivos. Se le realizó una sexta operación a nivel de la columna vertebral para favorecer su proceso de rehabilitación, consiguiendo la estabilidad biomecánica de su columna vertebral. Fue un éxito y al día siguiente, ya el 5 de febrero, Egan Bernal pasó de la UCI a la unidad de cuidados intermedios. En su cuenta de Instagram publicó sus lesiones y, ojo, casi 20 huesos rotos, 11 costillas, el fémur, la rótula, vértebras T5 y T6, odontoides, metacarpianos, un pulgar, un diente y perforación de los dos pulmones. Pero Egan siempre optimista. Ese mismo día ya se le trasladó de la unidad de cuidados intermedios a hospitalización general. Y al día siguiente, el 6 de febrero, buenísima noticia, fue dado de alta en el hospital después de 13 días ingresado. Próximamente comenzará la rehabilitación en el mismo hospital, primero para recuperar la vida normal y el ciclismo de momento es otra historia. Marcelo, ¿cómo has visto el accidente de Egan Bernal y todo lo que ha sucedido? O sea, un accidente tremendo. Como tú bien decías, Pablo, yo creo que todos estos días los aficionados pues hemos dejado un poco de lado el tema de cuándo va a volver a competir, de si la temporada se acabó, ¿no? Porque había cosas más importantes en juego que eran a la propia vida. El mismo Egan lo puso también en sus redes sociales cuando recién comenzaba su recuperación, que había tenido unas altas posibilidades inclusive de dejarse la vida en ese accidente, ¿no? Entonces, primero muy contento como todos los que siguen esta noticia de haberlo visto ya saliendo del hospital, ya inclusive pudiendo sostenerse por momentos sobre las piernas y esperando pues que no tenga mayores secuelas graves. Ha sido un accidente tremendo y también un poquito desafortunado, creo yo, y no sé ustedes qué piensan de qué ha sucedido justo cuando Ineos había decidido hacer su campamento en Colombia, ¿no? Esta clase de accidentes se pueden dar en cualquier carretera del mundo y lastimosamente pues se dieron acá cuando precisamente vemos que cada vez más corredores europeos están mirando hacia Sudamérica para hacer su pretemporada. Y Marcelo, ¿qué piensas? ¿Lo podremos ver esta temporada, 2022, a final de año? No, yo creo que no. No, yo creo que no, la verdad. Como bien lo numeraba Pablo, 20 huesos rotos. Yo prefiero, no sé, la verdad es que allí el corredor y el equipo, cómo lo valoren, pero yo pensaría que sería lo mejor tomar esta recuperación con calma. Sabemos también que esas clases de lesiones, independientemente de la magnitud de las lesiones, vemos que, por ejemplo, una fractura de fémur y otros son delicadas.
Entonces yo como aficionado, como seguidor del ciclismo, preferiría que lo tomaran un poco más con calma y tal vez ya pensar ya para la próxima temporada. Insisto, primero tal vez pensar en que no tengan ninguna secuela grave para su salud, para su desenvolvimiento normal, y partiendo de allí, ya ver quizá con miras hacia el próximo año. Yo lo veo difícil que podamos verlo tomar la bicicleta profesionalmente este año, aunque a lo mejor y sucede, pero yo creo que va a ser muy poco probable. Es que al final los ciclistas casi que son unos superhombres, siempre lo decimos aquí en el programa. Yo estoy de Por acuerdo. eso, sí, y por eso Totalmente. casi que hablando de este deporte podemos tener ciertas dudas. Obviamente no, en otra clase de deportes no habría ninguna duda que hasta 2023 no veríamos a Egan Bernal. De todas maneras, como bien has dicho tú y como bien ha dicho Pablo, lo que le deseamos desde aquí es que se una pronta recuperación, sobre todo que su salud vaya a mejor y a partir de aquí que vuelva en su mejor forma, obviamente. Algo que tal vez tenemos que tomar en cuenta, Pau, es la edad también, ¿no? Bueno, Egan también tiene 25, si no estoy mal. Entonces, sí, puede ser que por allí también sea una recuperación un poco más acelerada de lo que podríamos ver de otros ciclistas que tal vez tienen un poquito de más edad, les cuesta un poquito más volver a montar la bici. Y ahora, dejando de lado el desgraciado accidente de Egan Bernal, vamos en materia, que es porque te hemos traído aquí, Marcelo, para hablar de Richard Carapaz, de ciclismo ecuatoriano, porque en principio Richard iba a ir al Giro y a la Vuelta a España, aún no se ha confirmado que vaya a ir al Tour, pero Egan es el número 1 de Ineos y el número 2 es Richard. ¿Crees que ha de afrontar ahora un nuevo papel en el equipo? Pues la lógica nos diría que sí. Como tú lo dices, después de Egan son los dos grandes líderes, digamos, para grandes vueltas. Entonces, ¿qué otra baza puede jugar Ineos de cara al Tour? Que es obviamente es el gran objetivo del año. Y teniendo sobre todo al frente a esos rivales como Pogačar, como Roglic, que van a estar allá en Francia. Entonces, hasta por un proceso de eliminación, yo diría que es muy probable que Carapaz vaya a redefinir sus objetivos de cara al Tour, porque podemos quizá, ¿qué otros corredores pueden liderar el equipo para el Tour? Podría ser Yates, podría ser a lo mejor Porte, a lo mejor Thomas, pero la verdad yo no los veo a ninguno de los tres pudiendo apuntar al podio o pudiendo apuntar a destronar a los eslovenos. Entonces, por eso digo, es muy probable que Richard vaya al Tour. Ahora bien, las posibilidades reales que tenga Carapaz de poder batir a Pogačar, ese es otro tema diferente. Yo la verdad veo que tenía más posibilidades, siento yo que tenía más posibilidades de apuntar a la victoria de la general en el Giro que lo que podría tener en el Tour. Eso es, como les digo, es mi corazonada, pues, pero de aquí a julio pueden pasar muchas cosas, depende también de la preparación, pero yo sí siento que hay una gran probabilidad de que vaya a Francia y pues lo que pase allá ya en esos 21 días del Tour, pues dependerá mucho de lo que pase estos meses, tanto en entrenamientos como las carreras que vaya tomando, el ritmo que pueda ir tomando, el estado de forma que pueda ir construyendo en las carreras que vienen hasta ese entonces. De hecho, de Richard Carapaz tenemos que destacar que en los últimos 3 años no ha bajado del podium en las 3 grandes. Ganó el Giro de Italia en 2019, fue segundo en la Vuelta a España en 2020 y en 2021 fue tercero en el Tour de Francia. Parece que cada vez que compite en una gran vuelta se sube al podium. Y después, en cuanto a los ciclistas que decías tú que podían ser una variante o una alternativa a Richard Carapaz, quizá Adam Yates es el único que veo yo con alguna posibilidad de al menos intentar estar en el podium. Ahora mismo a Green Thomas o a Richie Porte no veo que estén en un momento de su carrera en el que puedan competir con los eslovenos y quizá tampoco por estar en algún podium. Puede ser que sí que es verdad, ya tirando un poco de lo que queremos aquí en España, casi que veo con más fuerza y con más ahora mismo potencial a un Carlos Rodríguez que se estrenó esta temporada en la Comunidad Valenciana y quedó tercero detrás de Blasov y de Remco Evenepoel. Y de Remco. Incluso en esa etapa de este rato
en las antenas del Maimón, donde quedó segundo por detrás del ruso, demostrando que tiene una gran potencia a la hora de subir. Además, también es un gran rodador y creo que sí que es verdad que la lesión de Gambernal no viene bien a nadie, y menos a nadie de Ineos, pero quizás sí que da más posibilidades a estos ciclistas jóvenes y uno de ellos, quizá el mejor, es Carlos Rodríguez. También destacaré a un Daniel Felipe Martínez, que quizá también tiene una opción de tener más libertad en alguna de las grandes vueltas. Y es que, bueno, hablando de Rodríguez, yo creo que es un grandísimo corredor, tiene muchísimo potencial. Sobre todo yo me quedé impresionado con lo que vimos en el Tour del Porvenir, el Tour del Avenir del año pasado, esa última etapa que fue tremenda. Pero, o sea, de que puede tener mayor libertad, yo también creo, dependerá mucho de cómo el Ineos quiera replantear el Tour. Pero yo también creo que puede tener libertad, al menos en alguna de las tres. Pero, obviamente, yo creo que todavía no deberíamos ponerle responsabilidades a Carlos Rodríguez, ¿no? En una vuelta de 3 semanas. Está iniciando su carrera a este máximo nivel. Bueno, ya estuvo en Ineos, pero me refiero a que está iniciando a competir de tú a tú con los profesionales. Y pues en su su primer año como corredor que aspira a victorias de etapa o que quiere mostrarse, ponerlo no digamos a ganar un Tour porque no va a suceder, pero ponerlo con la obligación de hacer una buena general en un Tour, yo creo que más bien podría ser detrimental, podría ser un poco perjudicial cargarle con tanta responsabilidad, ¿no? Yo por eso más bien diría que si hablamos de corredores que pueden quizá no pelear la general, pero sí buscar etapas, buscar estar en un top 10, sería una mejor opción Daniel Felipe Martínez, pero yo dudo, y no sé ustedes qué piensen, yo dudo de que Ineos quiera afrontar el Tour de Francia, la carrera más importante del año, con un enfoque de llevar jóvenes o de llevar corredores para buscar etapas o para que ganen experiencia, como el caso de Martínez, como el caso de Rodríguez y de otros jóvenes que también se ha armado Ineos este año de varios jóvenes. Yo dudo de que vayan a tomar ese enfoque y más bien, por eso decía, creo que lo más probable es que lleguen a Carapaz, tal vez, y eso es algo que Ineos se ha aficionado a estos últimos grandes vueltas, llevar a alguien como co-líder, quizá un Yates, y un equipo fuerte. Eso es lo que yo pienso que es lo más probable que pueda pasar. Así que, Marcelo, ¿crees que con Carapaz y solo un co-líder se podrían destronar a los eslovenos? Porque hay que decir que sí que, como bien ha dicho antes Pau, Richard cada año parece que sube un escaloncito, pero creo que la contrarreloj es su punto débil porque tiene ese punch final que ahora es muy necesario, va bien en montaña, pero en la contrarreloj quizás está 2 o 3 peldaños porque precisamente los eslovenos son también muy buenos y a lo mejor, no sé qué pensáis, hay que enfocar el Tour de una forma más ofensiva, con más ciclistas que tengan opciones a ser líderes, ya digamos un Yates, como habías dicho, un Daniel Felipe Martínez, también Geraint Thomas, porque es que quizás en el tú a tú con Carapaz es inferior, así como con Adam Yates. Sí, yo lo dije cuando comenzábamos esta conversación, ¿no? Yo lo veo muy difícil que pueda destronar a los eslovenos, sobre todo con esa etapa 20 del turno, 40 kilómetros de crono. Es muy fácil ver a Carapaz a que se le hagan muy largos esos 40 kilómetros, llegado ese día, ¿no? Entonces, es verdad también, y hay que decirlo, él ha venido trabajando tanto la temporada pasada como esta pretemporada, ha enfocado muchísimo sus entrenamientos a crono. De hecho, yo me quedé mucho con las ganas de ver cómo afrontaba esta crono del actual, que no, al final tuvo una caída, no tomó la salida en esa etapa, pero para ver más o menos qué resultado estaba teniendo, ¿no? Ha tenido ya algunos chispazos en crono, recordemos la crono de la Vuelta 2020, que esa que terminaba en Mirador de Ézaro. Hizo una muy buena crono, hizo una crono que creo que a todos acá igual nos sorprendió, bastante por encima de las expectativas. Entonces, si bien ha venido trabajando en ese sentido, yo estoy de acuerdo contigo en que no está por el nivel de los eslovenos, y no está un peldaño más abajo, sino tal vez unos 2. Y eso es algo también, la crono siempre ha sido históricamente una deuda, pues, que de los ciclistas de acá de Latinoamérica, casi todos ellos, no tenemos algunas excepciones, pero
Pero sí, entonces lastimosamente es así. Pero más bien, contestando directamente tu pregunta, yo no creo tampoco que sea sabio llevar a un tour un equipo que no tenga uno o máximo dos líderes definidos, porque para que puedan ser arropados por el resto del equipo. Si es que es un equipo donde está muy abierto, pues quién puede ser el líder, yo creo que eso más bien juega en contra. Obviamente que la estrategia tendrá que ser ofensiva, estoy totalmente de acuerdo en eso, porque con un Tadej Pogačar o un Roglic adelante no puedes pues especular, pero también yo, al menos es mi opinión personal, yo creo que los equipos que en una gran vuelta pueden imponerse más fácil son los que tienen, como te decía, uno o digamos ya dos líderes y el resto del equipo trabajando para ellos, un equipo donde tenemos tres o más nombres que a lo mejor, si es que esperemos, veamos las etapas de montaña, ver cómo salen. Esa clase de especulaciones a mí me parece que también resultan perjudiciales en una carrera de 3 semanas. A todo lo que hemos dicho me gustaría añadir también una pregunta también, Marcelo, que quizá ahora Lineos, reestructurando un poco su calendario, los ciclistas a qué grandes vueltas van a ir, añadiría además dos nombres de los cuales no hemos hablado, como son Tao Gegenheim, que ganador del Giro de Italia 2020, y un Pavel Sivakov, que también es una eterna promesa, que quizá tiene que dar un paso adelante en esta temporada. Pero mi pregunta es, con esta reestructuración de la temporada, de dónde irá cada ciclista de Lineos, quizá se van también un poco las opciones de ganar otra gran vuelta, ¿no? Porque si nos vamos a ver a Richard Carapaz en el Giro, a lo mejor, y después lo podemos ver en el Tour de Francia y en la Vuelta a España, también pierden un poco de opción en las otras dos grandes vueltas que también son dos grandes objetivos del equipo en esta temporada, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Como te decía, yo veía a Carapaz como uno de los grandes favoritos para el Giro. Y bueno, si no va a estar, eso obviamente va a reducir las opciones que tenga Ineos con respecto al Giro. Ya hablamos de lo complicado que puede estar el Tour. Y claro, después en la vuelta yo creo que a estas alturas del año la vuelta es un poquito todavía difícil de predecir quién va o cómo llegan, pero definitivamente las opciones con Giro y Tour complicados, ya quedarían todas las esperanzas en la vuelta y allí dependerá mucho de cómo lleguen los corredores ya a esas etapas, a esas alturas de la temporada. Entonces yo sí creo que se va a deteriorar un poco. Ese sería tal vez un argumento por el cual tal vez dejar a Carapaz en el Giro, que daría un poco más de garantías de al menos pelear, si no ganar, una de las tres grandes. Entonces, eso sería algo que yo pensaría que ellos tendría que poner en la balanza, pero, insisto, lo que dije hace unos momentos, también yo creo que pesa mucho el tratar de hacer el mejor papel posible en el Tour. Entonces, por eso hace sentido llevar, ya que no está el gran opcionado, el gran ungido para el Tour que era Egan, por eso hace sentido pues llevar al siguiente en la lista. Haría sentido, pero también yo creo que está el contrapeso de, bueno, con Carapaz podemos tal vez pelear el Giro y si es que no se logra al menos de estar muy, muy seguramente en el podio, en posición de podio, y eso es algo un poco más tangible que esperar a ver, no digamos esperar a ver, pero un poco más tangible que esa pelea encarnizada que va a haber por el Tour de France frente a los eslovenos. Antes de proseguir, Marcelo, en esta temporada de Cazaetapas, en la segunda, hemos comenzado una nueva sección que se llama Adivina quién soy, en la cual, Pau, me pone en aprietos a mí y hoy también te pondré a ti, a los dos. Él piensa en un ciclista y va dando pistas a lo largo del programa y ya al final he de intentar decir cuál es. Así que ya que estás hoy tú con nosotros, también vas a participar. Pues muchas gracias, ¿no? Está genial, está genial. Y aquí esperando esas pistas, espero que Pau no nos la ponga tan complicada hoy. Ojalá, es una aspiración. Marcelo seguro que al final, yo confío en ti. En Pablo no tanto, que lo conozco un poco más. Muchas gracias por esa confianza. Trataré de no decepcionarlos ni tampoco a los escuchas de Cazaetapas. La primera pista es que es el único ciclista junto a Federico Martín Bamontes en ganar la clasificación de la montaña en las tres grandes vueltas, Giro,
Vuelta y Tour de Francia. Mira que esta sí me la sabía. A pensar. O sea, ¿ya puedo soltar nombres o esperamos al final? No, espera, Marcelo, que si no me rompes aquí el chiringuito, ¿eh? Me Ah, no, matas. claro, ya te he entendido. Entonces, pero ya, espera, tengo que hacer memoria porque siento yo que esta ya la sabía. Siento yo que en algún lado lo leí. Tengo que hacer memoria. Es un gran escalador. Tiene que serlo para lograr eso, ¿no? Ahora, Marcelo, vamos a hablar, ya hemos hablado de las opciones de Carapaz en este 2022. Ahora queremos saber del Richard ciclista qué significa para Ecuador. Nosotros desde España vemos una cosa, allí a ver qué opinión tenéis de él, de sus orígenes, tú que lo conoces más, ¿qué nos puedes contar? Bueno, en primer lugar quisiera comentarles el hecho de que acá en Ecuador la afición para el ciclismo de ruta está, no digamos que no había afición antes de Richard Carapaz, no, pero era muy marginal. Entonces acá en Ecuador pues estamos presenciando el nacimiento, cómo se forja una afición ciclista poco a poco, gracias precisamente a los logros de Richard Carapaz. Antes de 2019, que gana el Giro de Italia, muy poquito se hablaba de ciclismo en Ecuador. Había ciertos círculos, ha habido ciertas, por ejemplo, la región de donde es Richard, de donde él es oriundo, el Carchi, es una región de una larga tradición ciclista, sí, pero en el resto del país no se prestaba muy poquita atención al ciclismo de ruta. Entonces, ha sido muy importante para pues poder generar esta explosión que estamos viendo acá dentro de Ecuador, del interés por las carreras, de la afición que se está creando, de cada vez hay más presencia de ciclismo en los medios tradicionales, cada vez hay más presencia de ciclismo en la afición deportiva en general. Ahora ves pues por ejemplo en ciertos lugares, restaurantes deportivos y otros donde antes se pasaba el fútbol, solamente fútbol, ahora ya también promocionan las carreras de ciclismo, la gente está pendiente, la gente también en redes sociales pues está también muy enganchada y pregunta y se interesa cada vez más, obviamente por las carreras en las que participan Carapaz y los otros ecuatorianos, pero cada vez más se hace una afición más orgánica, cada vez más más gente va descubriendo nuevas carreras, nuevos ciclistas por fuera de lo que es la esfera ecuatoriana, y eso también es muy bonito. Estos años han sido pues muy bonitos, todavía queda mucho por crecer acá el ciclismo acá en Ecuador, pero les hablo como un aficionado pues al ciclismo ya de larga data, desde muchos años. Ver que ahora esa pasión se vuelve cada vez más generalizada es muy bonito. Entonces estamos viviendo unas épocas muy interesantes desde el lado de la afición y también desde el lado de los ciclistas, porque empiezan a aparecer de a poquito, todavía como cuentagotas, pero cada vez más nuevos patrocinios, nuevos equipos, y también eso ilusiona mucho con respecto a todo lo que va a venir adelante. Y pues precisamente el gran catalizador de esto que estamos viviendo es Richard Carapaz. Sin el triunfo de Carapaz en el Giro, sin la medalla de oro en Tokio y sin la presencia que ha tenido Carapaz, ya hemos hablado de cómo se ha subido al podio de las tres grandes. Sin esos grandes logros, no hubiera sido posible vivir acá lo que estamos viviendo en torno al ciclismo de ruta. Y Marcelo, hablando también de esa medalla de oro, lo que significó para el país, ¿qué nos puedes contar? Y además, esa polémica un poco con la Federación Ecuatoriana, ¿qué nos puedes decir de lo que sucedió en los Juegos Olímpicos? Primero, no creo que no exagero cuando digo que la mitad del país acá la carrera se estaba terminando a las 3 de la mañana, entonces la mitad del país desvelada totalmente a las 3 de la mañana. Fue algo muy lindo de sentirlo. Todo el mundo estaba pendiente de la carrera y como te digo, no exagero, creo que la mitad del Ecuador estaba sintonizando la carrera a las 3 de la mañana, todos desvelados. Y la verdad yo era uno de los escépticos que veía más bien pocas posibilidades de Carapaz frente a gente como Van Aert, del mismo Pogačar y otros corredores, pero nos dio, no digamos la sorpresa, pero nos dio esa alegría que quizá no la teníamos tanto en los pronósticos. Y no, acá es que ese día acá fue una locura.
hubo festejos y como les digo, la gente, sobre todo allá en el Carchi, que es la región que les había dicho donde es Richard Carapaz, a esa misma hora, a las 3, 4 de la mañana, la gente salió a la calle en sus autos, estaba la gente con banderas. Fue muy bonito de vivirlo. Así que es otra cosa por la que nosotros, los aficionados al ciclismo, le tenemos que agradecer a Richard. Y obviamente eso trajo también muchísima atención al ciclismo, porque si bien acá la afición deportiva, como les decía, todavía está creciendo, pero todavía hay mucha gente que no pues ubica mucho eh, un Giro de Italia, a lo mejor han escuchado del Tour de Francia, pero no lo tienen mucho en la mente. Sin embargo, ya una medalla olímpica de oro, ya todo el mundo pues la supo valorar un poco más y supo valorar también un poco más lo que es la trayectoria de Richard Carapaz. O sea, ayudó también a generar mucha atención a lo que es Carapaz y a lo que es el ciclismo. Eh, como les decía, porque pues cualquier aficionado al fútbol o a otros deportes pues se da cuenta de la relevancia de una medalla de oro olímpica y eso también le ha dado un impulso bastante grande a lo que es la afición por el ciclismo. Ahora bien, el tema de los roces con la Federación Ecuatoriana de Ciclismo es un tema que acá en Ecuador sí es bien delicado y lo voy a, si me lo permiten, lo voy a desmenuzar un poquito, pero para eso tengo que irme unos años atrás. Y justamente, Pau, creo que tú me preguntabas más o menos Richard como ciclista, como sus orígenes. Los orígenes de Richard Carapaz como ciclista no difieren mucho de los de muchos otros corredores que hemos tenido desde hace tiempo y que los tenemos todavía en la actualidad muchos jóvenes y que ha sido básicamente señalado, ha sido caracterizado por la precariedad. Imagínense, como les decía, si ahora, del 2019 para acá, estamos viendo que poquito a poquito estamos ganando en el ciclismo con nuevos equipos, nuevas carreras, patrocinios. Antes de eso era muy difícil. Era muy difícil encontrar equipo, había muy poquitas oportunidades para los ciclistas ecuatorianos llegaban a cierta edad, digamos, llegaban a una edad para competir en sub-23 y básicamente no había oportunidades. Hasta este año había un equipo profesional en Ecuador y aparte de ese, los clubes de ciclismo eran contados con las manos. Entonces, las carreras, contados con los dedos de las manos, perdón, y las carreras igual. Entonces, Richard Carapaz, al igual que otros corredores, por ejemplo, los que están actualmente en el World Tour ecuatorianos y otros, inclusive antes que ellos, tuvo que abrirse paso con mucha dificultad, teniendo que viajar a Colombia a competir muchas veces. Los equipos colombianos muchas veces los llevan como refuerzos, pero obviamente es una situación muy precaria para ellos porque no pertenecen a un equipo, no reciben necesariamente un salario, sino lo que les pagan por competencia y aparte de eso tienen que ellos mismos costearse los viajes allá para correr. Entonces ha sido muy difícil para Richard Carapaz. Yo diría que inclusive su salto al Lizarte también fue muy difícil porque Carapaz, al igual que la mayoría de los ciclistas ecuatorianos profesionales actualmente, pues proviene de familias que no siempre tienen amplios recursos. Entonces provienen de un entorno más bien rural, son gente del campo. Entonces por eso un viaje a España sí representaba pues para ellos un esfuerzo económico y el propio Richard Carapaz también tuvo que hacer muchos esfuerzos para poder viajar primero a España a competir con el Lizarte y bueno, después de eso ya lo que pasó después ya de historia, pero lo que pasó antes siempre estuvo marcado por la necesidad. Y como les decía, fue en el caso de Carapaz y ha sido en el caso de muchos otros corredores contemporáneos de Carapaz y inclusive otros corredores mucho antes que él también sintieron lo mismo. Entonces, de ahí también nace un poco los reclamos hacia la Federación Ecuatoriana de Ciclismo, porque antes de 2019, y de hecho antes de 2021 inclusive, se veía muy poco trabajo para apoyar a los ciclistas, se veía muy poco trabajo para impulsar el ciclismo, para crear un ambiente un poco más amigable, en el sentido de que podamos tener más equipos, fortalecer los clubes, darles un poco de mejores condiciones a los jóvenes corredores. Y por eso también existe pues no digamos resentimiento, pero sí esta sensación de que ha habido cuentas pendientes entre la dirigencia ciclista y los corredores que estamos todavía en proceso de ponerlas al día. Muy bien, Marcelo, muy completo. Y para poner un poco en contexto a los oyentes, respecto a lo que decías de los Juegos Olímpicos,
hay que decir que en toda su historia Ecuador ha ganado 5 medallas. 3 de ellas fueron en las últimas Olimpiadas de Tokio 2020, que se celebraron en el verano pasado, en 2021. Y anteriormente solo habían logrado 2, de manos del famoso marchador Jefferson Pérez. Así que hay que poner esto en valor. Y la repercusión que tienen, como ya he dicho antes, los Juegos Olímpicos. Gente que a lo mejor no ve tanto deporte, pero llegan los Juegos Olímpicos, se pone delante de la pantalla y a animar al deportista de su país con todo lo que ello conlleva. Y mi pregunta sería, Marcelo, si de todos es sabido la altitud que hay en Ecuador, ¿qué falta entonces o qué faltaba para dar ese empujón? Porque la altura, que es muy importante en el ciclismo, ya se sabe dónde se concentran siempre los ciclistas, ¿la tenéis? ¿Es porque a lo mejor las infraestructuras no son las más adecuadas o qué ocurre? Pasa por lo que te había comentado justo ahora, el tema de que la dirigencia ciclista no realizaba un buen trabajo de gestión, de organización. Entonces, básicamente, los corredores estaban un poco a su suerte. Y de ese problema se originan, pues, el que no tenemos suficiente infraestructura, no había, como te digo, muchos clubes fuertes por los cuales los corredores, acá en Ecuador, todavía tenemos un panorama básicamente de corredores freelance, les digo yo. O sea, hay muchísimos corredores que entrenan en sus ciudades, acá les decimos provincias, es como decir, no, allá creo que en España también tienen provincias. Sí, también. No hay confusión. Entonces, que en sus provincias entrenan, pero que no exactamente pertenecen a un club o un equipo, y que cuando llega la Vuelta al Ecuador, que es como que el centro del calendario ciclista en Ecuador cada año, allí pues aparece algún patrocinador y los recluta para la competencia, se acabó la competencia y vuelven a estar por su cuenta. Entonces, eso también perjudica un poco al desarrollo del corredor, porque se vuelve muy irregular el tema de no tiene siempre todo el apoyo y toda la preparación a lo largo del año y a lo largo de los años para poder pues dar un salto de calidad o ir construyendo ya un estado de forma. Aparte de eso también está el hecho de que acá en Ecuador el ciclismo que se hacía hasta hace muy poco tiempo pues era un ciclismo bastante amateur y bastante local. Entonces, por lo tanto, tampoco había como que una gran visión para poder entrenar y financiar a corredores con el objetivo de que lleguen a Europa. Y por eso también quiero ponderar mucho un nombre, un ex corredor ecuatoriano, un ex ciclista que lamentablemente ya no está con nosotros, pero que bueno, representó al Ecuador en Juegos Olímpicos inclusive, y también pasó por algunos equipos acá en Sudamérica, en Ecuador y en Colombia, que fue Juan Carlos Rosero. Él fue uno de los primeros entrenadores de Richard Carapaz, y él lo que quiero ponderar de él es que tuvo la visión de saber identificar el talento de Carapaz y de otros corredores, porque también entrenó a Jonathan Narváez, por ejemplo, y sobre todo de darles la proyección para que corran en el extranjero. Juan Carlos Rosero empezó la preparación de Carapaz, de Narváez y de otros corredores ya con el objetivo a largo plazo de que puedan probarse al menos en Europa o llegar a equipos europeos, lo cual antes no se trabajaba de esa manera, es decir, se trabajaba muy enfocados en el calendario local, y ese era el techo para muchos entrenadores y muchos ciclistas. Entonces también faltaba un poquito de esa visión, y de esa falta de visión también se deriva el hecho de que no se gestionaban muchos recursos para la infraestructura, para el equipamiento, etcétera. Entonces, también yo creo que uno de los grandes nombres a los que los ecuatorianos tenemos que agradecerles esta generación que estamos viviendo es precisamente Juan Carlos Rosero. Dejando de lado a Richard Carapaz, Marcelo, vamos a repasar, si quieres, al resto de ciclistas ecuatorianos que hay en el World Tour y en equipos Pro Team. Empezaremos precisamente por Jonathan Narváez, del que estabas hablando antes, el corredor de Ineos. ¿Qué nos puedes decir de él? Bueno, Jonathan, la verdad es que Jonathan yo creo que es una de las grandes esperanzas latinoamericanas, no solo ecuatorianas, sino latinoamericanas, para destacarse en el ámbito de las clásicas de primavera. Es un rodador muy fuerte,
Ya hemos tenido oportunidad de verlo haciendo grandes papeles. En su palmarés ya lleva una semana Copy Bartali, por ejemplo. Es un rodador muy, muy talentoso, que también pasa bien las cotas, pasa bien la media montaña, y eso lo hace pues un corredor que no siempre estamos acostumbrados a tenerlo acá en Ecuador y en Latinoamérica, que es una tierra que por la geografía más bien produce escaladores de alta montaña. Entonces Narváez, aparte de eso, es un corredor muy tenaz. Es un corredor que, aparte de la fortaleza de las piernas, tiene también mucha fortaleza mental. Yo creo que eso también le va a ayudar a llegar muy lejos. Y esperamos, pues acá sobre todo en los círculos ciclistas, como les decía, hace mucha ilusión ver que pueda ser uno de los primeros corredores latinoamericanos, y no me equivoco, creo decir el primero, que pueda pues empezar a cosechar triunfos en clásicas, en clásicas de adoquines, etcétera. Entonces, hay mucha ilusión por ver la proyección de Narváez. Obviamente también se ha destacado siendo gregario en vueltas de 3 semanas. Trabajó para Egan en el Giro que ganó el año pasado. Y pues allí, pero el espacio de crecimiento creemos que está en las clásicas, en ser un corredor de un día, y eso también despierta también mucho interés y mucha ilusión acá entre los que lo seguimos. Tenemos que destacar que tiene 24 años, Jonathan Narváez. Además está en un Ineos y la verdad que está en el mejor sitio para progresar, ¿no? Así es, totalmente, totalmente. Y lo que sería bueno también es que al empezar también a cosechar triunfos, a cosechar buenos resultados en carreras de un día, también pueda ayudar acá en Ecuador a abrir la puerta a cosechar más de ese tipo de corredores, ¿no? Acá, internamente acá en el país, siempre ha habido en el ciclismo pues una proliferación de escaladores, y de hecho los jóvenes, los niños, cuando empiezan a dar sus primeros pasos en el ciclismo, su primer objetivo es llegar a ser grandes escaladores. De hecho, el propio Jonathan Narváez, me contaban alguien cercano a él, cuando comenzaba, más o menos cuando tenía unos 16 años, 15 años, también él quería ser escalador. Entonces, pero no siempre podía aguantar en esas carreras juveniles el ritmo de los mejores, y pues eso le causaba mucha angustia. Entonces, espero que ya con el paso de los años haya podido aceptar el redefinirse como otro tipo de corredor, porque eso te digo, ojalá podamos romper también acá un poco la mentalidad de que ciclista ecuatoriano equivale a escalador, y podamos también, y si Jonathan Narváez este año o próximos años empieza a ganar clásicas, que obviamente no es que va a ganar de la noche a la mañana un monumento, pero empieza a llegar a podios, empieza a llegar a ganar clásicas de menor calado, ojalá también eso pueda generar acá más interés en que se prepare a los chicos que tengan aptitudes también para ser corredores de un día, para ser rodadores, para ser corredores también de llano. Seguro, Además, seguro que será importante para el ciclismo ecuatoriano. Decía que además de ganar la Coppi Bartali, también venció en una etapa del Giro de Italia en ese año 2020. El siguiente corredor, que también corre en el World Tour ecuatoriano, Marcelo, es Jonathan Caicedo del Education First. ¿Qué dirías de su perfil? Jonathan es un corredor que, bueno, no diría que es exactamente escalador. Si habláramos de su especialidad, yo creo que se defiende muy bien en la montaña, pero también tiene cierta versatilidad. Y eso lo hace un corredor que puede dar, no solo sus actuaciones no pueden limitarse solo en la alta montaña, que de hecho la etapa que ganó en el Giro del año también 2020, ese Giro que fue muy especial para Ecuador por 2 victorias de etapa, la ganó en el Etna. Entonces, obviamente en un final en alto, pero también, sobre todo trabajando para líderes en la Education First, también lo hemos visto pues hacer buenos papeles en etapas de media montaña o en sectores llanos. Entonces, yo diría que es un ciclista también que tiene cierta versatilidad. No es un rodador como Narváez, pero sí se defiende en otros aspectos que no son la alta montaña. Ahora bien, de Jonathan Caicedo, hay que decirlo, de hecho esperábamos quizá que ya se consolide con su equipo y pueda pues también tener mayor relevancia en cuanto a resultados.
vemos que un poquito después de la victoria de etapa en el Giro 2020, un poquito se nos ha perdido. No lo hemos visto en varias carreras del año 2021, como te decía, lo vimos trabajando para líderes, pero no ha tenido pues un papel muy gravitante. Y no digo necesariamente que tenga que liderar carreras, sino no lo hemos visto a lo mejor con la libertad o con las piernas para pues buscar fugas o buscar protagonismo de alguna otra clase. También es cierto que yo creo que la carrera que más preparó para este año 2021 fue el Giro, y una caída en la etapa del Esperrato lo dejó fuera del Giro. Así que también está esto. Sin esa caída, a lo mejor sin esa caída, y dado que en ese Giro también perdió las posibilidades Hugh Carthy, a lo mejor lo hubiéramos podido ver con más libertad, y ahí sí pues buscar etapas o fugas, pero lastimosamente no se dio. Y pues sí queda, yo creo, un poquito de incertidumbre por ver si es que ya finalmente vamos a poder ver un Caicedo, como te decía, consolidado en el equipo y buscando protagonismo en carreras donde tenga la libertad. Y aún cuando le toque trabajar, pues también siendo un gregario de un poco más de galones de lo que ha sido hasta ahora. Vale, ahora pasaremos a hablar a uno de las mejores promesas del ciclismo ecuatoriano, como es Alexander Cepeda, que cabe recordar que la temporada pasada fue cuarto en el Tour de los Alpes, además se llevó el maillot de mejor joven, hizo una gran temporada, el corredor del Androni Gioccatelli. ¿Qué nos puedes contar de este joven corredor colombiano, ecuatoriano? Pues ese sí es un gran escalador. De hecho, Alexander es uno de yo diría que en este momento es uno de los mejores escaladores ecuatorianos. Entonces, eso también conlleva que de cara a generales se le complique un poco por el tema de la crono, porque eso sí también hay que decirlo. Así como es bueno, muy bueno Cepeda Alexander escalando, pues también le cuesta bastante la crono. Entonces, para la mayoría de generales de carreras de una semana y de esa clase, pues sí lo veo un poco complicado, a menos que dé un gran salto de calidad en esa especialidad. Ahora bien, también es un poco más joven, tiene 23 años recién, así que podemos esperar también mayor proyección de Alexander en crono y en otros aspectos también que le tocan mejorar. Pero de allí, pues yo creo que en etapas de montaña, por ejemplo, lo vimos ganar el año pasado también el Tour de Saboya. Obviamente una carrera un poco más modesta, pero igual, si la memoria no me falla, fue en el Galibier, que fue la etapa reina. Y pues allí también se le vio que se confirmaron pues sus dotes de escalador. A lo mejor no con los rivales más fuertes, pero confirmamos que va muy bien de su vida, y allí es donde va a estar su fortaleza, ¿no? Lo que Alexander debe estar buscando, y acá también se habla en los círculos ciclistas mucho de ello, es ya dar su salto al World Tour, que de hecho de los dos corredores que están en Pro Continental, yo creo que es el que lo tiene más cerca, tal como han estado las cosas hasta ahora. Y pues también estamos esperando que Alexander pueda también tener más buenas actuaciones de esta temporada y ya pues llamar la atención a un equipo World Tour. Por ejemplo, en el Giro del año pasado no le fue tan bien, pero en parte también fue porque no lo había preparado el Giro. A la final el equipo, el Androni, más o menos de última hora fue invitado al Giro. Entonces la verdad es que eso causó que los corredores no lo habían preparado pues tanto, y el propio Alexander no había preparado tanto la carrera, y al final sí quedó un poco debiendo, y de hecho eso llamó un poco la atención porque venía de ser cuarto en el Tour de los Alpes y llega al Giro y no, se terminó retirando, y en las etapas que estuvo pues le costó un poco. Entonces fue una circunstancia un poco de que la preparación no fue la adecuada, porque no estaba pensando necesariamente en el Giro esta temporada. Pero tomando en cuenta ese aprendizaje, esperamos pues ya que para este año se ponga otros y mejores objetivos y pueda conseguir esos objetivos. Y como te decía, lo que acá se espera es que pueda dar el salto al World Tour ya para el 2023, que sería lo ideal. Y el siguiente ciclista del que vamos a hablar es también Cepeda, Jefferson Cepeda, que es el primo de Alexander. Y es un ciclista que compite en España, que compite en el Caja Rural Seguros, en el Pro Team.
y que la temporada pasada fue el 32 en la clasificación final de la Vuelta a España y que es otro ciclista joven, también con gran progresión, ¿no? Sí, así es, totalmente. Igual él tiene 25 años y sus características son un poquito diferentes. Él también es un poquito más versátil, tiene algo de rodador, se destaca más en la media montaña que en los grandes puertos, pero sí, ilusiona mucho lo que puede hacer. El año pasado también lo vimos muy activo en carreras allá en España, no solo en la vuelta, sino al inicio del año también. Entonces, con ese perfil también estamos atentos a lo que pueda hacer, pero también hay que decirlo, bueno, se siente un poco acá en Ecuador que se ha quedado un poquito más corto que su primo Alexander en cuanto a palmarés, ¿no? Porque Alexander al final tiene ese cuarto lugar, tiene la general del Tour de Saboya, ha ido recolectando ciertos triunfos y eso tal vez es lo que le falta un poquito a Jefferson, pues el poder aspirar a meterse más arriba en las clasificaciones de carreras un poco más accesibles, ¿no? No digamos una Vuelta a España, pero sí que pueda tener mayor protagonismo en otras carreras. Por ejemplo, él va a debutar esta semana en la Vuelta a Murcia y esas son carreras pues que yo creo que le van bastante bien y ojalá podamos verlo pues allí meterse en un top 10, dejarse ver un poco más, porque tiene buenas características, hizo es una muy buena temporada con la filial del Caja Rural, que fue lo que le permitió llegar al equipo profesional y un poquito también en el mismo sentido que Jonathan Caicedo, siento que a lo mejor le ha costado un poquito más que a otros corredores el poder afianzarse y poder también ir adquiriendo galones dentro del equipo que esperamos pues que los vaya consiguiendo y también, ¿por qué no?, aspirar eventualmente a llamar la atención de algún equipo World Tour. Gran análisis, Marcelo. Ya hemos dicho que eras un experto del ciclismo ecuatoriano y no nos hemos equivocado, ¿eh? Ahora, Pau, lánzanos la segunda pista de Adivina quién soy. Vamos allá con la segunda pista, aunque creo que Marcelo ya lo tienes ahí, ¿no? Creo que sí, pero no lo podría dar por sentado. No quiero arriesgarme. Mientras más pistas, mejor. La siguiente pista es que este ciclista tiene victorias, obviamente, en las 3 grandes vueltas. Y además fue el primer ciclista latinoamericano en ganar una gran vuelta. Eso lo deja mucho más reducidas las posibilidades. Interesante. Sí, no, ya, yo creo que ya lo tengo, pero no voy a cantar victoria todavía. Ahora, Marcelo, si te parece, te dejamos espacio para que hables de esas futuras promesas que tiene el ciclismo ecuatoriano, si quieres mencionar ciclismo femenino de tu país. Estás en tu casa. Pues muchas gracias chicos. Y básicamente las grandes promesas, los jovencitos que vienen, yo quisiera destacar 2 nombres, que son precisamente 2 corredores que van esta temporada a iniciar sus actuaciones fuera de Ecuador. Y el primero de ellos es Martín López, que es un corredor de 21 años que pertenece al equipo de desarrollo del Astana, ese equipo que fue recién creado. Y de hecho va a debutar en este Tour de Oman. Entonces, hay muchísimas expectativas porque ha sido un corredor muy destacado acá en la escena ecuatoriana y latinoamericana en general. Él pertenecía precisamente a ese equipo continental que les comentaba, que era el único equipo que teníamos acá en Ecuador profesional, que ahora se llama Movistar Best PC. Y con ese equipo, pues tuvo oportunidad de ganar cierta experiencia. Ha corrido en Guatemala, ha corrido en Costa Rica, y ha ganado etapas, de hecho, en esas carreras fuera de Ecuador, pero obviamente ahora ya corriendo en Astana, en el equipo juvenil de Astana y corriendo carreras como el Tour de Oman y de otras de esa clase, pues obviamente el salto de nivel es muy importante. Entonces, no se compara todavía una competencia, por más que sea profesional acá en Latinoamérica, ya sea en Costa Rica, en Guatemala, en Ecuador, en Argentina, el nivel todavía está un poquito lejos de competencias en Europa o competencias, en este caso, en Asia.
Entonces, lo que nosotros le deseamos desde acá de Ecuador es que se pueda adaptar rápidamente al ritmo de carreras, porque es un corredor completo también. Sube bastante bien, pero también es muy fuerte en el llano, y precisamente que pueda demostrar eso e ir construyendo, ir proyectándose, pues, ¿no? Ir aprendiendo, ir mejorando e ir proyectándose para el futuro. Entonces, Martín López, ese es el primer nombre que quisiera destacar. Y el segundo corredor que quisiera destacar, ese sí escalador, es Nixon Rosero, que es un corredor que va también esta temporada fichado por Lizarte. Y eso también tiene su simbolismo, ¿no? Porque es el primer equipo europeo por el que fichó Richard Carapaz. Entonces está de cierto modo, sentimos que está como que siguiendo los pasos de Carapaz. El propio Nixon lo ha dicho, que es uno de sus grandes ídolos deportivos es Richard, y que le hace mucha ilusión competir en el Lizarte, como lo hizo en su día Carapaz. Rosero tiene 20 años, es el actual campeón ecuatoriano sub-23, y también es un corredor muy fuerte, como les decía, sobre todo en la montaña. Entonces también estamos muy ansiosos por ver qué puede hacer con Lizarte allá en el calendario amateur español. Y como les decía, un poquito con esa nota de curiosidad de ver si es que puede seguir los pasos de Richard Carapaz. Es un joven con muy buenas piernas, así que sentimos que también va a poder dar pronto el salto a un equipo profesional, y eso es lo que se ansía por acá. Entonces, ya esos son los dos corredores que yo diría que ya los tenemos allá en equipos europeos o en el Astana, y que ya han hecho una de las partes más difíciles, pues, que es dar el salto. Y ahora les va a tocar, pues, trabajar para mantenerse primero y para ir mejorando. Entonces, pero son dos grandísimos corredores, así que yo espero que, pues, puedan quedarse allá, luego ya fichar por equipos de mayor categoría, y pues también dar muchas alegrías acá. Un Nixon Rosero que, si no me equivoco, la temporada pasada estuvo en el Tour del Porvenir, ¿no? Donde quedó, creo, dentro del top 30 o cerca, ¿no? Entre los mejores ciclistas jóvenes del mundo, ¿no? Así es. Y de hecho, alguna vez conversaba con Nixon, y bueno, también antes del Tour del Porvenir estuvieron corriendo el Tour de Saboya en Francia también, y obviamente era la primera vez que corrían ese equipo joven corría en Europa. Entonces también hubo ciertos problemas de adaptación, hubo caídas también. El propio Nixon se cayó en esa carrera un par de semanas antes del Tour del Avenir, y también eso condicionó un poquito su participación. Y mencionando el Tour del Avenir, hay que recordar que también hizo una gran actuación el propio Martín López. Martín López, que fue digámoslo así, el corredor estandarte de la selección ecuatoriana en ese Tour del Avenir. Los dos fueron los más destacados en ese Tour del Avenir. Así que ahí están también otras credenciales que tienen los dos corredores, pues, para estar ya en equipos extranjeros y para poder empezar ya a dar pelea en las carreteras europeas. De hecho, Martín López, que quedó el 15º, y por delante de nombres como Andrés Camilo Ardila, que está en el lugar. Efectivamente, y de hecho en las etapas de montaña, por ejemplo, en esa última etapa que justo lo mencionábamos por el ataque de Rodríguez, también allí aguantó muy bien con los mejores, es decir, en el grupo de los noruegos, donde estaban los Johannesen allí persiguiendo, se quedó, Martín López estuvo con ellos hasta faltando unos 10 kilómetros, si la memoria no me falla. Entonces también, ya cuando se habían descolgado Ardila y muchos otros ciclistas que a lo mejor tenían un poco más de expectativas, o sea, un poco más, unos mejores pronósticos. Entonces, ver a López a ese nivel también ilusiona mucho. También fue muy importante acá en Ecuador, y es otra, como les decía, de las credenciales que tiene este muchacho de 21 años para ya empezar a labrarse su carrera allá, pues, en lo que es el ciclismo europeo. De hecho, fue el primer ciclista latinoamericano y americano de ese Tour del Porvenir, ¿eh? Y no es poca cosa, ¿no? Y no es poca cosa. No, me reía antes porque es que esa última etapa del Tour del Porvenir es que fue, pero espectacular. Sí, totalmente. No, fue alucinante. Y como te decía, la exhibición de Rodríguez, la incertidumbre que había de si es que le podían recortar el tiempo los noruegos,
Y para nosotros, el ingrediente añadido de tener allí, que les decía, a Martín López, que aguantó muy, muy bien, aguantó súper bien en esa etapa. Entonces, fue un día de ciclismo, pero épico, épico. Como épica, espero que sea la respuesta de adivina quién soy. Venga, Pau, que estamos aquí expectantes. Lánzate. Yo creo que Marcelo ya lo tiene, pero aún así hay que decir la última pista. Y la última pista es que es el primer ciclista latinoamericano en ganar una etapa del Tour de Francia. Marcelo, nombre. Ya es hora de la respuesta. Pues creo no equivocarme, creo hablando de memoria, es Lucho Herrera. Pablo, ¿Sí? ¿tú qué dices? Yo aquí estaba muy perdido. Iba a decir Nairo Quintana, pero imagino que será anterior. Seguro que es tuya, Marcelo. Eso espero. Marcelo, obviamente, el ciclista que era la incógnita es Lucho Herrera. Lucho Alberto Herrera, ex ciclista colombiano y uno de los míticos del ciclismo mundial. Recordemos que ganó la Vuelta a España del 87 y ese mismo año también fue quinto en el Tour de Francia. Y como bien hemos dicho, es un corredor que ganó los mayores de la montaña en las 3 grandes vueltas. Y ahí ya estamos diciendo mucho. Y que además fue el primer ciclista no europeo en ganar la Vuelta a España. Que eso es un dato que hay que dejar aquí también. Sí, claro, totalmente. Y lo que significó también Lucho Herrera para el ciclismo latinoamericano. Porque claro, igual en esa época, bueno, yo no estaba en esa época, pero o sea, también la afición del ciclismo en Ecuador y en otros países, pues también se apropió mucho del triunfo, ¿no? Y del triunfo de la Vuelta y de los otros triunfos también de etapa y de los mayores de la montaña de Lucho Herrera. Y también fue uno de los grandes puntales del ciclismo con Latinoamérica, ¿no? O sea, uno de los grandes nombres que con esos triunfos también ayudó a dar impulso a la competición acá. Así que también, independientemente del palmarés, también lo que significó acá en la región, pues es muy importante. Y bueno, pues tú escuchas también a la gente de más edad, que cómo rememora, pues cómo se vivían esos triunfos, esas carreras de Herrera, los tours, la vuelta, esos duelos en el Tour de Francia, tenía con Fignon y otros, pues impresionante. Es decir, como te digo, fue un momento en el que se enriqueció mucho la cultura ciclista en Colombia y también permeó pues acá a muchos otros países de la región. Enhorabuena, Marcelo. Me tiene frito, muchas Pau, gracias. con esta nueva sección. No doy una. Y para ir concluyendo, cuéntanos y cuenta también a los oyentes dónde se te puede seguir, en qué redes sociales, en algunos medios. Cuéntanos. Pues bueno, pueden encontrarme en mi cuenta de Twitter, que es donde estoy más activo siempre, @JMHERS, como Marcelo Hernández Silva. También colaboro con el portal de ciclismo ecuatoriano Pasión por el Ciclismo. Y pues esas son como que mis casas. De allí ocasionalmente también colaboro con periódicos o con canales de televisión acá, pero esos ya pues son un poquito más al azar. Entonces, pero allí sobre todo en Twitter como Marcelo Hernández Silva y en Facebook como Pasión por el Ciclismo, es donde pueden encontrar también la difusión que hago. Somos lectores tuyos, Marcelo. Te seguiremos, obviamente, seguiremos en Twitter, también en el portal que has dicho. Y desde aquí decirte que ha sido un auténtico placer hablar contigo y escucharte. El placer ha sido mío, Pablo, de estar acá. Lo voy a repetir, yo sí he sido un escucha muy asiduo de Casa Etapas y ha sido un gran gusto pues ahora estar acá participando. Y pues les mando un saludo igual a todos los oyentes de este podcast. Y pues nada, un gusto, un gran gusto el estar acá con ustedes. Yo también la he pasado muy bien.